buenas noches, amigos. Pues aquí estamos nuevamente en Deporte al Desnudo con el privilegio y la alegría de tener nuevamente, antes de que se nos fuera a Estados Unidos, mi querido colega y amigo Gilberto Divo. Gilberto, gusto en saludarte y muchas gracias por estar nuevamente. Gracias por invitarme, gracias. Para mí es un placer estar en tu programa. Gracias, Gilberto. Y mira, como nos quedamos a la mitad justamente del tema, el periodismo deportivo, yo te quiero preguntar, hoy en estos días, tú has vuelto a vivir toda esta euforia por lo que ocurrió el sábado pasado, en donde las dos selecciones, la mayor y la olímpica, lograron grandes triunfos en Estados Unidos precisamente. ¿Tú cómo has visto la reacción de la prensa? ¿Tú crees que nosotros, el periodismo deportivo mexicano, sepa tratar este tipo de triunfos, Gilberto? Bueno, tú sabes que durante muchos años yo trabajé aquí, México es mi patria chica, la considero mi patria chica. Cierto. Y estuve muy vinculado al deporte, bueno, en la época de la ficción. Así es. Yo tengo la impresión de que muchas veces nuestros colegas, y no estoy criticando por decir una falta de ética, ¿no? Pero siento que muchas veces pierden el balance de ser la objetividad de ser periodista y le dan al público otro tipo de consumo que los lleva a fanatizarse, a creer que ya subieron el Everest. Y no todos los colegas son así, ni todos los periodistas, vamos a decir, eso es una generalidad. Pero la prensa muchas veces no busca el balance, se convierte en más que periodistas, se convierte en fanáticos, en el ciudadano a pie, que tiene la posibilidad de escribir. Es la impresión que tengo. Entonces, ¿qué pasa? El ciudadano de a pie que lee, oye o ve los programas y tiene una falsa impresión muchas veces de su propia selección. Cierto, porque si ganamos, como le decía Ricardo el Tuca Ferretti, si ganan, muchos los consideran como si fuéramos campeones del mundo, como si hubiéramos realmente, como dices tú, ascendido al Everest. Y bueno, los triunfos como las derrotas tienen sus circunstancias, y en el triunfo yo siempre he pensado que una de las primeras obligaciones del periodista, Gilberto, es ser imparcial. Exacto. Tanto en el triunfo como en la derrota. Decir las virtudes, señalar a través del elogio el progreso, en este caso, de un equipo bien dirigido por Ricardo Tuca Ferretti. Todo el mundo me dice, oye, es que es tu amigo. Claro que es mi amigo, pero eso no quiere decir tampoco que cuando haya que señalar los errores normales, el mismo Ricardo, cuando hemos platicado tantas veces, me dicen, ¿sabes qué, José Manuel? Gracias porque me hiciste ver este error. Yo pienso que por ahí va el periodismo deportivo, ¿no, Gilberto? Sí, mira, una de las cosas importantes en todo esto, que no podemos perder la perspectiva, es que la subjetividad de la opinión muchas veces esconde el hecho real. Bien. Es decir, sabemos que cuando opinamos, muchas veces, o por lo general, hay un cierto velo de subjetividad, pero están los hechos. Así es. Y hablar, por ejemplo, en este caso del Tuca Ferretti, pues bueno, hoy quiero comentarte a ti y a todos nuestros amigos que muy pocos han dicho el verdadero motivo por el cual este hombre no aceptó ser el entrenador de fijo, de pie, de la selección. Porque les dijo muy claramente a los federativos, ustedes cambian de entrenador como cambiar de camisetas. Sí. Mira, eso es uno de los males que ha tenido México, uno de los grandes males, porque un entrenador merece un tiempo en que va preparando su estrategia, va coordinando a los jugadores, va aceitando toda es decir, todo el handicap que lleva tener un equipo deportivo, y más el fútbol, donde se asientan determinadas personalidades, hay determinadas formas de jugar de cada atleta. Es decir, un entrenador de cualquier equipo es como un director de orquesta, donde tiene que ir sacándole determinados balances. Y aquí, cuando los equipos tienen una derrota, y han pasado
La lista es enorme de entrenadores que cuando han ganado, han estado en el último cielo y cuando empiezan a perder lo llevan al sótano. Entonces muchas veces las derrotas en un sistema de preparación deportiva son importantes. Claro. Es preferible muchas veces una derrota cuando estás preparando el equipo porque los propios jugadores ponen el piso, pueden ver dónde se han conjugado los errores, que muchas derrotas en el periodo de preparación, donde hay una falsa euforia y en realidad no están preparados. Entonces cuando viene la derrota, la prensa, que es el gran martillo de estos entrenadores, empiezan a criticarlos, pero de una manera dura. Yo no digo que la crítica no sea buena, es decir, vamos a simplificar. La crítica es importante, porque si no nos criticamos con objetividad y con decoro, es decir, no avanzamos. Pero detrás de eso muchas veces están los propios federativos. Entonces, los federativos, como se ha convertido el deporte en un negocio, los federativos esperan tener un resultado, es decir, la inversión que han hecho a corto plazo. De acuerdo. Entonces, quieren darle mucha victoria a sus equipos. ¿Por qué lo que decíamos hace 8 días, Gilberto? Los federativos, o sea, los dueños de los equipos, están buscando el negocio. Es decir, para ellos es válido. Sí, claro. Claro, digo, porque eso no es condenable, ni criticable siquiera. ¿Por qué? Porque yo tengo un equipo, yo pago nómina, pago estadio, pago el mantenimiento, pago todo. Lo que es condenable es hacernos creer que es deportivo. Exacto. Es como son magos. Es decir, lo condenable de todo esto, mira, es como el capitalismo, ¿no? El capitalismo, el hombre entrega su fuerza de trabajo y sabe que el dueño tiene una plusvalía, que es el tiempo de trabajo adicional, y tú haces hay un contrato de trabajo, un contrato social. Pero los federativos nos inunda con la ilusión de que hay deportes. Sí, de que y señores, ya no hay deportes. Entonces, esa ilusión muchas veces, nosotros los periodistas, la llevamos a esa ilusión y al final el aficionado es el que se frustra porque cree o que tiene un buen equipo o que cree que tiene un mal equipo, y entonces aquí la cabeza de quién pide, salvo raras excepciones, como pasó en el Real Madrid, se pide siempre la cabeza del entrenador. Y el entrenador es un eslabón débil de la cadena. Sí, porque al final de cuentas es el pararrayos. Exactamente. Es decir, y en este caso, en el fútbol mexicano, ese conflicto entre los intereses de los que yo llamo los dueños del balón, está justamente en el desequilibrio de la crítica, lo que tú acabas de señalar con toda justeza. ¿Por qué? Porque el fútbol, es decir, es un deporte y tiene errores y aciertos. Este equipo que ganó a Estados Unidos, pues es un equipo bien dirigido por el Tuca Ferretti. Y fue un partido que, si nosotros lo analizamos tal cual, fue un partido difícil. Claro, claro. Estaban 2-2 y faltaban 2 minutos para terminar los tiempos extras. Y nos íbamos a ir a penaltis. De eso muy pocos hablan, Gilberto. Donde históricamente México siempre ha tenido un mal balance a la hora de hacer los penaltis. Los penaltis siempre ha sido la espada de Damocles sobre los jugadores. Exactamente. Pero, mira, eso, no quiero ser fatalista ni quiero ser pesimista, es muy difícil ya que se subsane, es decir, que se elimine, porque hay muchos intereses, demasiados intereses, y entonces vivimos un momento de euforia, hoy ganamos, y dentro de 3 meses, cuando empiezan a perder, dicen, pero si le ganamos a Estados Unidos. Pero es que esa victoria es parte de una preparación. Es decir, el equipo alemán que ganó el último mundial se preparó con jóvenes que durante un tiempo no ganaron. En Sudáfrica no tuvieron un buen resultado. Sin embargo, cuando llegaron a este último mundial, barrieron porque ya tenían una preparación. Los jugadores ya tenían una coordinación y eran un equipo, porque al final del cuento los equipos de conjunto se conforman a partir de una unidad que se hace, que se va forjando. Entonces aquí quitan un entrenador en un ciclo, aquí se han quitado el entrenador en medio de un ciclo olímpico. Así es. O en un ciclo de competencias. Entonces eso afecta evidentemente el desempeño de los jugadores, que muchas veces se quedan ahí, pero ¿por qué lo quitan? Claro.
Claro, y cambian constantemente, y la presión a la que están sometidos los equipos, en este caso clubes, ya sea en este caso la selección, pues nos evita a la prensa, yo lo observo así, no sé si estés de acuerdo, nos evita a ver el punto medular del progreso del fútbol. En este caso, tenemos ejemplos muy claros del buen trabajo. Raúl El Potro Gutiérrez comenzó a trabajar todo el ciclo, ha venido con chamacos desde la sub-17, fue campeón mundial, repitió como finalista, ganó, estuvo como finalista en Juegos Panamericanos y hoy culmina ganando el boleto a los Juegos Olímpicos. Por fortuna lo van a sostener para ser el entrenador en Brasil el próximo año. Pero es lo lógico. Es lo lógico. Claro, y esos jugadores vienen con desde el sub-17. De épocas más tempranas. Entonces, es un hombre que ha ido conociendo de manera gradual a esos jugadores. Exactamente. Entonces, evidentemente, tiene que haber un resultado. Así es. ¿Y qué pasa con nuestra prensa? Inclusive, tú decías una verdad hace 8 días, que nos lo han comentado, lo he comentado con Yolanda. Yolanda, te mando un saludo, un querido abrazo a mi querida colega co-conductora. Aquí en este tema comentábamos que cómo no le damos la importancia verdaderamente al hecho. El haber ganado el boleto a las Confederaciones fue importante, es un triunfo, sí, pero nada que ver con la importancia verdadera y deportiva de haber ganado un lugar a los Juegos Olímpicos. Por supuesto. Vamos, no hay comparación. Y sin embargo, pues los medios, pues sí han dicho que estos chamacos, que Irving Lozano, que el Dedos, en fin, todos estos muchachos que han sido verdaderamente una revelación, el Cubo Torres, Guzmán, en fin. Sí, pero ¿qué pasa con la valoración? El periodismo deportivo está cayendo muchas veces en dos extremos. No sé tú cómo lo veas. Yo observé algunos programas de colegas, que no digo nombres por el respeto que le tengo, pero se la pasan peleándose, discutiendo, en lugar de valorando, por ejemplo, en este caso de lo del Potro Gutiérrez. Ahí tenemos, este hombre debería de estar con el nuevo entrenador nacional para que lo vayan preparando, ya que si hablamos de que Osorio, el colombiano, el nuevo entrenador, es un hombre con blasones internacionales, que tiene una gran experiencia, pues llama al Potro Gutiérrez para que lo vayas preparando. Claro. No, pero además es un estímulo para ese entrenador, claro, que va de segundo desde la selección nacional. Claro. Es lo que usualmente se hace. Así es. En relación a lo que tú dices de la discusión, yo creo que polemizar en los programas, siempre y cuando... Claro, es válido. Exacto, mientras no se pierde el objetivo. Lo que pasa muchas veces es que no se llega a una verdad, porque atacan la opinión del otro con fuerza. Así es. Y se convierten, volvemos al mismo punto, en varios amigos que en vez de estar en un programa de televisión, están en una cantina. Sí, no, están peleándose. Y fíjate, José Manuel, no es un problema de México, es un problema de estructura ya mundial. Tú ves, bueno, salvo algunos programas de Estados Unidos. Salvo algunos, porque hay programas, por ejemplo, en los Estados Unidos, que en inglés, que está preparado para un toma y daca. Pero, por ejemplo, hay muchos países latinos que repiten esta vieja fórmula, porque sienten de que evidentemente eso le gusta al aficionado. Así es. La polémica, y cuando se pone en un extremo, tiene un grupo de partidarios que le gusta. Así es. Y fíjate una cosa, Gilberto. Yo por ejemplo, ahora quiero centrar, y espero que lo sigamos comentando en el segundo bloque, porque la llegada de Osorio, esta serie de la nueva generación de futbolistas, ahora sí que nos está dando una gran esperanza, pero ¿cómo lo manejaremos? Pero, amigos, vamos a regresar. Este tema obviamente tiene grandes, pues una ramificación total, pero lo hemos enfocado, Gilberto, en el sentido de, ok, aceptamos que el hecho
de comercial, económico, ahí está como un punto medular del manejo de los equipos y de la selección. Pero también hemos aceptado que el deporte requiere de mayor consistencia, de organización y de lógicas medidas. Claro. Y de eso vamos a seguir platicando, mi querido Gilberto. Amigos, no se vayan, esto se está poniendo bueno. Adelante. Crea tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados, tus proyectos están en buenas manos. Trujillo Betanzos y Asociados te ofrece servicios de fe pública en materia mercantil, asesoría legal, contable, fiscal y de negocios, litigio civil y mercantil, valuación y asesoría financiera y área académica, porque nuestros clientes son nuestros mejores amigos. Tu propio negocio. Haz realidad tu proyecto. Comparte ideas para ganar dinero. Impulsa y entrena tu talento. Procura emprendimientos rentables y con futuro. Empieza hoy. Dayman, la receta del éxito. Dayman, por más de 7 décadas y con presencia en más de 9 países, se ha consolidado exitosamente como una empresa que desarrolla, fabrica y distribuye colorantes, saborizantes y productos alimenticios por excelencia. Nuestros productos abastecen a una amplia industria dedicada al manejo de alimentos micro, pequeña y de media a grande escala, ya que estos cumplen con altos estándares de calidad a nivel nacional e internacional y están elaborados para satisfacer las necesidades del mercado y gustos de nuestros consumidores. Nuestro principal objetivo es brindar un producto de calidad que nos permita mantener la lealtad de nuestros clientes y consumidores, excediendo sus expectativas de servicio. En Dayman desarrollamos la creatividad e impulsamos al máximo nuevos negocios. Dayman, proveedores de color y sabor por excelencia. Con Trujillo Betanzos y Asociados. Pues muy bien, amigos, como les dijimos, vamos a seguir a llegar a la conclusión. ¿Tú crees entonces, la pregunta es, la prensa mexicana estará preparada para tratar las victorias? Yo pienso que en sentido general, hay sus lagunas, porque durante muchos años esta ha sido una práctica, pero me parece que sí, que podría en un momento dado afrontarla si cambia en el sistema, la percepción de ver los juegos de fútbol, de ir más allá, de no solamente de resultados y de cosas superficiales, sino ver cómo ha ido la preparación del equipo en sentido general. Vuelves al punto que nosotros hemos insistido. Aquí hicimos varios programas, Jorge Bermejo participó, también participó Yolanda, también participó Oscar, en fin, varios colegas, y llegamos a la conclusión de que mientras
predomine el interés comercial, publicitario, el dinero sobre el deporte, va a ser muy difícil fijarse en el deporte, en este caso el fútbol, de decir, bueno, oye, ¿qué avances tenemos? ¿Cómo van estos muchachos? A ver, se han superado, pero todo termina en la polémica, en el morbo y en el escándalo. Así es. Y lamentablemente. Pero ahora que hablo de escándalos, ¿tú cómo has visto, tú crees que afectará todo este problema de FIFA, de la suspensión de los 90 días que acaban de decretar para Joseph Blatter y el Comité Ejecutivo de FIFA? ¿Tú crees que aquí el deporte mexicano, bueno, los federativos, no les afectará? Yo me pregunto. Mira, si no fuera este programa tan serio y tuve mi amigo, yo me echara una carcajada aquí, porque realmente lo de la FIFA es algo que se sabía, es algo tan evidente a través de años. Es decir, a partir de Joao Havelange que comenzó todo este proceso. Y ahí es como decían en Cuba, había un presidente que decía, el tiburón se baña, pero salpica. Entonces, cuando tú raspas un poco, hay muchos implicados. No sabemos si el fútbol mexicano está, es decir, no hay a ciencia cierta. Es decir, los federativos de fútbol mexicano, no se sabe porque no hay evidencia. Pero con esta corrupción tan grande tú no lo puedes dudar, no lo puedes afirmar, pero tú no puedes ponerte la mano en el pecho y decir, no, es imposible, porque hay mucho dinero. Es decir, recuerda, José Manuel, que ser federativo era algo altruista. Es decir, como en tiempos románticos. En la época del señor Pierre de Coubertin, los federativos iban por un programa altruista y era gente que tenían cierto nivel de dinero y iban porque les gustaba el deporte. Cuando se destapó la olla dorada que se ha convertido en deporte, estos federativos de repente se vieron con miles de atenciones, dinero, becas para los hijos, traje, formas disímiles de corrupción en todos los deportes, porque no solo el fútbol, no en el fútbol, es decir, porque no vamos a echarle la culpa al fútbol. Sí, no, porque si nada más lo vamos a poner como el villano. Exacto, el fútbol no es el villano. El villano, y al final de la contienda esta, de lo que estamos analizando, los villanos son los federativos, que con una mano en la cintura opacan la carrera de cualquier atleta que tiene una vida limitada. Yo siempre, por lo general, por mucho que digan, siempre trato de apoyar al atleta. ¿Por qué? Porque la última cadena de esa larga cadena es el pobre atleta que tiene una vida de 10, tal vez 15, tal vez mucho, 20 años en el deporte. Entonces, ese atleta, es decir, lo que sabemos, lo que representa entrenar, se deja de tener miles de deseos, tanto con la familia como físico, una preparación física, estar internado en lugares. Y los que se llevan el beneficio, lamentablemente son de, por ejemplo, Jack Warner. Ese hombre se convirtió en el capo de toda esta CONCACAF. Exacto, pero fue aupado, porque volvemos a nuevo, no puede ser el capo si los de arriba no lo saben. La CONCACAF es una parte dentro de la gran federación. Así es. Entonces, vemos lo que hemos seguido, este fenómeno que no es de ahora, de hace 20 años, y se ha ido denunciando de una manera u otra por diferentes medios de prensa, han sido callados. Y la prensa, la propia prensa, no le ha hecho eco, salvo algún que otro medio ha denunciado esto, porque es un gran negocio. Por ejemplo, tú hace algunos años, yo calculo más o menos que serían 8 o 10 años, publicaste un artículo que fue muy, bueno, en todo el mundo. Muchos lo tomamos y lo publicamos en los medios aquí en México. En el caso personal es una de las joyas de verdadera investigación, Gilberto, y ahorita, si me permites, pues te felicito porque tú te adelantaste, fíjate cuántos años para hablar de todos los intereses de los sponsors, lo que se había convertido el fútbol, y el fútbol efectivamente se convirtió en un gran negocio. No, pero hay unos cuantos. Y por ahí vemos, por ejemplo, el atletismo.
Por ejemplo, lo que pasó con el atletismo con el señor Primo Nebbiolo. Es decir, el atletismo, es decir, el amateurismo que nunca fue amateurismo. Eso. Es decir, siempre... Era disfrazado. Exacto, era disfrazado. Es decir, como en Estados Unidos que le quitaron la medalla olímpica al pobre Indio Thorpe, porque había jugado un partido de béisbol que ganó $25. Entonces, lo que da es, da risa, pero detrás de eso da mucho coraje, que estos señores se vistan de una cierta solemnidad cuando realmente son unos cuatreros. Y están robándole al espectáculo deportivo, bueno, robándole no, ya le robaron al espectáculo deportivo su inocencia. Ya el espectáculo deportivo, detrás del espectáculo deportivo hay una sordidez tremenda y lo ven en todos los deportes, en todo. No hay un deporte que escape, boxeo, atletismo, salvo salvo por ejemplo la NBA, el baloncesto, pero detrás de eso hay muchos escándalos, como pasó en el deporte universitario en Estados Unidos hace unos años, que le estaban dando dinero a los atletas. Es decir, el deporte se ha convertido en una caja de Pandora, incentivado principalmente por los sponsors. Ahí es en donde ellos se apoderaron del deporte, porque lo hicieron el deporte espectáculo. Bueno, déjame, no quiero, pero que lo que hacen el deporte espectáculo es la televisión. Estoy de acuerdo contigo. Yo recuerdo hace unos años cuando los Juegos Olímpicos... Porque necesita la televisión del rating. Claro, la televisión necesita dinero. Claro. Y los sponsors necesitan ser anunciados. ¿Cuál es el deporte que más millones de dólares que recaba en el deporte profesional? El fútbol americano, eso que está es increíble el minuto de publicidad en el Super Bowl. Y tú sabes lo más alucinante. $600,000. Pero lo más alucinante es que año tras año asciende. Año tras año aumenta la bolsa. Es decir, y año tras año, cada cuatrenio ha aumentado la exclusividad de NBC para el deporte. Entonces, la televisión se mete porque detrás de eso hay dinero, y detrás de eso está la cajita de cereal, el refresco, los carros. Todos ellos han estado, volviendo al tema inicial, FIFA. Todos los sponsors, yo veo y observo lo siguiente, que en el caso de FIFA, el futuro lo van a determinar los propios patrocinadores. Ya ves que Coca-Cola y Adidas le acaban de pedir la renuncia al señor Blatter. Claro, porque afecta a los consumidores. Porque definitivamente para ellos es un negocio, un business. Entonces, pero ¿qué destino tiene el deporte en sí, el fútbol? ¿Tú crees que volvamos nuevamente a la esencia, al fundamento un poco quimérico que me decías hace 8 días? Bueno, tú eres mi amigo y si tú quieres vivir en ese sueño, yo te lo permito. Pero mi hermano, los hechos son irrefutables. Ya no hay, es decir, no hay manera de echar hacia atrás. Esto es una maquinaria que cada día beneficia a cientos de personas, porque hay que decir, que los salarios, sí, pero además los salarios de los deportistas cada día han ido, es decir, los deportistas le pagan bien. Que también, ojo, es una minoría también, la mayoría de los atletas no llegan a esas bolsas. No, pero por supuesto. Porque muchos dicen, ay, es que Cristiano Ronaldo. No, es que pero se mantiene el sueño, maestro. Se mantiene el sueño. Es decir, la gente, por ejemplo, en Grandes Ligas, por decir el béisbol, ¿no? Que es una de las bolsas más grandes que hay, porque donde más se gana es el basquetbol del profesional, porque ganan por la publicidad. ¿Más basquetbol que el fútbol americano? Más que todo. Yo te puedo decir que Michael Jordan se retiró, no sé, hace 10 años, ¿no? 10 años, como mínimo. Y sigue siendo el tercer atleta mejor pagado. Es decir, igual que David G. Beckham en el fútbol. Porque detrás de él tiene todas las marcas que le siguen pagando por la imagen. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el sueño es llegar a la... Es decir, como dicen los musulmanes, con la suri, ¿no? Pero en este caso no se suicidan. Es decir, aquí no hay suicidio, aquí es echarle al deporte, y por eso está el doping, por eso están los engaños, porque el atleta necesita mantenerse en ese primer nivel. Y eso no va, es decir, eso no se va a quitar, no se va a eliminar. Puede haber muchas más regulaciones, pero siempre el atleta va a tentar, porque como le queda
tiene una vida limitada de atleta. Y una vez le pregunté a un deportista, que no voy a decir el nombre, que no era un peligro que se doparan, ¿no? Y entonces me decía, es muy atractiva la bolsa. Es que no prefiero correr el riesgo. Así es. Fíjate que Yolanda, cuando nosotros hablamos aquí de Louis Armstrong, ella decía y nos explicaba a todos que el doping en el ciclismo es un mal necesario. Yo de repente comencé a ver en diferentes, y ahorita lo que tú estás ahorita comentándonos, la verdad es de que sí sorprende porque atentan contra la propia esencia del deporte. Ellos mismos, los deportistas, están haciéndose el jaraquí. Sí, pero atrás de los deportistas, ¿cómo es posible que un entrenador no sepa que su atleta se está dopando? ¿Cómo un federativo no sabe que el atleta se está dopando? Es decir, los deportes que más incidencia tienen en el doping son los deportes de resistencia y de fuerza. Tenemos levantamiento de pesas, que generalmente siempre... Lamentablemente nuestra recordada Soraya como... Claro, pero tú sabes cómo son los entrenamientos. Los entrenamientos, el plan de entrenamiento son toneladas que suben. Es decir, yo no justifico el doping, estoy explicando cuáles son las motivaciones que tienen estos deportistas, porque además, en los últimos años, ganar una medalla equivale en nuestros países a que le den un incentivo económico. No, olvídate, ya tienen y por ahí, asegurado. En el caso de México, muchos terminan como políticos. ¿Te das cuenta? ¿Como electores claro, porque la política va corriendo detrás de ellos para buscar... Por la imagen. Exactamente, ese es el punto. Y no solamente, hablamos de México, que es lo más conocido, pero pasa también en otros países de América Latina. En los países desarrollados, lo que hacen, por ejemplo, los atletas es ser federativos de su deporte. Se que busca, te das cuenta, en atletismo. Pero en nuestros países de América Latina, los políticos que siempre tienen los colmillos bien afilados, lo traen a sus partidos para que aquellos que fueron aficionados y seguidores de este atleta lo sigan. Entonces, el deporte, como quiera, ya el deporte no va a ser el deporte que tú quieres seguir soñando en ese lecho de rosas. Ya, lamentablemente, están los salteadores están en el camino y va a seguir así. Y lo que tenemos es que adaptarnos y asumir que ese deporte es entretenernos. Así es, porque bueno, finalmente hacer la división, recuperar el deporte estudiantil y el deporte popular, ese sería el camino. Y al deporte profesional, dejarlo con sus propias reglas. Finalmente ellos, atletas, equipos, dirigentes, todos ellos, están inmersos en ese juego que ya no es del deporte, es del dinero. Y bueno, ese aspecto del tipo económico lleva a que el deporte profesional sea, como tú dices muy claramente, espectáculo para atraer las grandes masas. Así es de que yo creo que es por ahí el camino, ¿no? Pero mira, vamos a hacer un razonamiento lógico en lo que tú dices, el deporte popular y el deporte estudiantil. Ya generalmente todo el mundo mira el deporte profesional. Mira, en los últimos años, por decirte tal vez los últimos 20 años, los propios padres aspiran que sus hijos entren en el deporte profesional para que como se dice entre comillas, los saquen de la miseria. Así tú tienes el tenis, que hay niñas que han demandado a sus padres por el abuso, que han perdido su infancia entrenando. Los gimnastas. En el béisbol, las ligas infantiles están llenas de muchachos que aspiran a que sus padres lo llevan a que jueguen pelota, porque al final puede ser jugador profesional. Y vamos a ponerlo de esta manera. El mismo fútbol. El fútbol también. Vamos a ponerlo de esta manera. Y el fútbol americano. Es decir, todos los deportes donde hay, salvo el boxeo, porque a nadie le gusta que le den golpes. pero de ahí se nutren en el boxeo se nutren los barrios, la gente, vamos a decir, de menos nivel económico. Sí. Y que también tienen la misma esperanza. Sí, salir de la miseria, porque salvo el remo, a principios del siglo, o el yatismo, que lo practican gente adinerada, los demás deportes son gente de clase media, gente pobre. Pero vamos a ponerlo en este contexto. El dinero, la bolsa que está dando actualmente el deporte, no lo gana ni un neurocirujano. No, entonces, el padre dice,
el muchacho que da de béisbol o que juegue otro deporte o fútbol, porque al final si la hace, salimos todos de la miseria. Salimos de la y es así, desdichadamente es así. Digo desdichadamente cuando todavía uno recuerda que el deporte es amor a la camiseta, ya todo eso, y perdónenme el cinismo, ya sí. Eso feneció. Pero sin embargo, la estructura, yo me refiero al nacimiento del deportista. No todos, afortunadamente, y aquí sí que me disculpen, no todos están capacitados para destacar en el deporte profesional. A eso me refiero, a la gente que le gusta el deporte por salud, por promover precisamente la salud del pueblo, y eso lo puede uno hacer con los jóvenes. Hay muchos millones de jóvenes en las escuelas que pueden ser guiados por ese sentido lúdico del deporte, porque lo otro ya no va a ser cambiado, ya no va, ahí estoy de acuerdo contigo. Es decir, aplasta tanto el interés económico que, por ejemplo, ahorita, para terminar lo de FIFA, es obvio que si no han estado inmersos nuestros federativos, hay tanto interés ya creado por Copa Confederación, la Copa de Oro, las eliminatorias, la Copa América. México se ha convertido en el gigante del fútbol profesional en toda América. Así es de que va a ser muy difícil. Sin embargo, vamos a seguir con el tema, no se vayan amigos. En el próximo bloque vamos a terminar analizando todo lo que significa, cuál es el futuro de nuestro deporte. ¿Qué pasa con los países latinoamericanos realmente, que son los que buscan con mayor ansiedad el dinero? ¿Y qué pasa con México? ¿Y qué pasa con Cuba, que ha venido retrocediendo, era la potencia de toda América? ¿Y qué pasa con el mismo deporte en Estados Unidos? Así es de que amigos, vamos a un corte y regresamos. En Deiman contamos con 3 centros de distribución en México, ubicados en las ciudades de Guadalajara, Puebla y México. Distribuimos al interior de los Estados Unidos por medio de un centro de distribución ubicado en la ciudad de El Paso, Texas. Atendemos Centro y Sudamérica con apoyo de nuestro centro de distribución en Lima, Perú. Actualmente, comercializamos nuestros productos en España a través de nuestro distribuidor ubicado en Madrid, lo que nos permite ser una empresa de talla internacional, dispuesta a servirle y brindarle asesoría para el óptimo uso de nuestra amplia gama de productos. Cabe destacar que todos los productos elaborados en Deiman se fabrican con ingredientes aprobados por la Secretaría de Salud en México y FDA en Estados Unidos. Contamos con capacidades operativas, certificados kosher, programas de buenas prácticas de manufactura, controles de saneamiento, sistema de atención a quejas y reclamaciones, seguridad industrial, auditorías internas y un programa de trazabilidad y recuperación de producto. Deiman, proveedores de color y sabor por excelencia. Ruiz Robles, corredores públicos y peritos traductores. Trabajamos para darles seguridad, confianza y un servicio profesional en sus asuntos relacionados a fe pública, valuación, arbitraje comercial, asesoría jurídica y traducciones. Para nosotros lo más importante es su satisfacción, brindándole además la asesoría jurídica necesaria en su negocio, con un equipo de profesionales capacitados para prevenir y resolver situaciones de riesgo en su empresa. Le aseguramos una asistencia profesional, personalizada y humana a quien consideramos más importante, el cliente, porque las oportunidades pequeñas son el principio de las grandes empresas. Bueno, justamente en este corte seguimos platicando y debatiendo, porque además, amigos, esto es debatir. Yo te preguntaría, Gilberto, como una conclusión de todos los temas que hemos tratado, tengo la impresión de que tú consideras que el deporte va a desaparecer. Los deportistas ya no van a existir y nada más van a llegar directamente al profesionalismo. Bueno, claro, una presunción mía, ¿no? Pero para mí el deporte desapareció. El deporte conocido entre siglo XIX y siglo XX en el apogeo
ese deporte desapareció. Tenemos un nuevo deporte, tenemos un nuevo deportista, tenemos unas nuevas inquietudes girando en torno al deporte, pero ya no es ese deporte en sentido general, en el profesionalismo principalmente, porque antiguamente había atletas que no les interesaba, querían ir al ambiente olímpico, pero ya los profesionales están dentro del mundo olímpico, sí. Y quiero decirlo con mucha seriedad y participan con mucho esfuerzo. Jugadores como Roger Federer en el tenis, no, en el tenis sí, claro, que abandonan su nivel profesional por la esperanza de una medalla olímpica. Es decir, eso hay que reconocerlo también. El mismo Dream Team en el básquetbol. Es decir, son jugadores que ganan millones de dólares. Mira ahí a Federer, que para mí el reloj suizo es uno de los grandes jugadores de tenis de todos los tiempos, y sin embargo participa por Suiza, tanto no solamente en la Copa Davis, sino en los campeonatos, en los Juegos Olímpicos. Entonces, enfrentamos una disyuntiva, ya la tenemos ya. Ese deportista clásico que conocimos a mediados del siglo XX, o ya casi a finales del siglo XX, porque este fenómeno, es decir, como todo fenómeno social, va generándose de manera gradual, nada es de un impulso. De acuerdo. Este deportista ya no existe, hay otro deportista. Por lo tanto, al existir otro deportista, tenemos que tener otra percepción sobre el deporte más objetiva, más certera. Y sobre todo esa objetividad está en qué se mueve detrás del deporte. Como todas las cosas, lo que ocurre. Tú no puedes ver solamente la superficie del hecho, tienes que ver qué ha generado ese cambio. Y entonces, sí, ha habido un cambio pero total. Total. Y como todas las cosas de la vida, no es ni malo ni bueno, son hechos. Bien. Y entonces, en este tropel de cosas, a mi juicio, lo que hay que desenmascarar es la hipocresía de los federativos y de los dueños de equipos. Correcto. Que acaban de decirlo, y que lo digan por lo claro, porque al final ya lo sabemos. Así es. Pues miren, señores, esto es un negocio, y como negocio yo quiero ganar. Claro. Y hay que aceptarlo, pues sí, de ese punto de vista. Pero entonces siguen con la misma hipocresía, el mismo caso de Astron, ¿no? Que Astron, que porque... Bueno, Astron es una rueda de esa maquinaria que es el ciclismo. ¿Cómo es posible que un ciclista se prepare durante 365 días del año donde hay competencia y participe en esa monstruosidad que es el Tour de Francia, por decirlo? No, así es. Bueno, ahorita... y tener esos resultados, ¿no? Porque a la vez que tenga esos resultados, uno tiene que empezar a sospechar, porque aquel que sabe cómo se mueve el ciclismo es un esfuerzo sobrehumano. Entonces termina este giro y te va para el Giro de Italia. Otra cantidad de... Sí, cierto. Igual de España. Y luego, pues, no, están en permanente... ¿Te das cuenta? Entonces, el deporte, como se ha convertido en negocio, los atletas compiten ya al más alto nivel. Siempre. Ahora el atletismo, por ejemplo, tiene los famosos cosas estas, el diamante. Sí, todo el circuito, ¿no? El circuito. Así es. Entonces, antiguamente tú te preparabas, es decir, el atleta del siglo XX, mediados del siglo XX, se preparaba para una competencia fundamental. Sea Juegos Olímpicos, Centroamericanos, Panamericanos, whatever, el que sea, ¿no? Entonces, tú ibas preparándote de manera gradual y llevas a tu más alto nivel a tu competencia. Hoy en día no es así, maestro. Ahora termina una competencia, la otra, ¿por qué? Porque la otra me da 50.000, la otra me da $100.000. Cierto. Entonces, estamos ante un hecho. Te entiendo. El deportista del laboratorio, el deportista del dinero, a través de las ciencias aplicadas, que por cierto, ojalá y antes de que se vaya a su gira a China, ojalá nos acompañe tu querido paisano Enrique Bravo, que es todo un especialista en lesiones, y vamos a hablar sobre eso, porque precisamente cuántos en el deporte profesional hoy requieren de un trato especial de la medicina del deporte, porque las lesiones están a la orden del día. Justamente esa es parte de génesis también del doping. Así es. Es aguantar el esfuerzo personal, porque el doping, a diferencia de lo que dicen muchos, el doping no te da una fuerza sobrehumana. No. Porque yo me paro en home y tú también, y tú nos podemos dopar y no damos los jonrones. Así es. Es decir, o no resistimos toda una serie de competencias. El doping ha generado que el deportista lo utilice en gran medida para aguantar las lesiones y aguantar la carga
del entrenamiento. Exactamente. Y bueno, ojalá y nos acompañen nuestro amigo Enrique Bravo. Y bueno, este tercer bloque va a felicitar a alguien también, ¿no? Sí, fíjate, qué bueno que me recuerdas. Fernando Schwartz, un gran colega, gran periodista, te agradecemos mucho tus elogios y tus mensajes que nos has dado. También te manda a pensar. Saludos, Fernando, hace mucho que no nos vemos. Fernando, también a nuestro querido teacher Joaquín López Dóriga, también muchísimas gracias. Y bueno, compañeros como Jesús Yáñez, mi compadre Yáñez, tu compadre Ricardo Almudín, Raimundo Camargo, compañeros como Óscar Martínez, Juan Carlos Bernal, y gente que pues les agradecemos mucho, colegas que nos siguen, Gilberto, y que les agradecemos mucho que estén atentos, y bueno, damos nuestra opinión, porque finalmente podremos o no podremos estar de acuerdo, pero lo más importante del periodismo es ese, da tu opinión, y en el respeto a la opinión está la cultura del deporte. Por supuesto, pero además estamos dando opinión a partir de los hechos. De los hechos. Que los hechos están ahí. Exactamente. Así es. Los hechos son tercos. Tú como te dije la otra vez, tú puedes sortear el hecho, pero el hecho está ahí. Y al final te cae arriba, te persigue como una sombra chinesca. Cierto, porque al final el deporte, pues bueno, está viendo resultados. Los propios gente, los sponsors, los dirigentes y toda la gente, sea de FIFA, sea del atletismo, pues viven de los resultados. Claro, porque al final el resultado es que va a impulsar, siempre y cuando esa marca está impulsando, porque va a impulsar la venta de ese producto. Exactamente. Y detrás de esa venta de ese producto, es decir, bueno, yo no me pongo camiseta Hanes, que es la que se pone Michael Jordan, pero la gente dice, Jordan se pone esa camiseta Hanes, y miles se van a poner la camiseta Hanes. Claro. Porque detrás de eso hay una publicidad coercitiva. Ya la publicidad no es para sugerir, es una publicidad para inculcarse psicológicamente en la venta. Y es así, es decir... Ahí tenemos el ejemplo de Chicharito Hernández, de los nuestros. Gio fue contratado por el fútbol de Estados Unidos por su fuerza de venta. Tiene un par de meses y ha vendido más de 100,000 camisetas. Claro. Y eso ya se pagó el sueldo. Claro. Bueno, lo que ganan son, volvemos a ver, son los dueños. Fíjate, ocurre, el otro día yo te decía, ya muchas veces no hace falta ni que los graderíos estén llenos. No, pues ya no vio, una entrada de 30 a 40,000 personas, porque no se los derechos, mira, pagan por los derechos de televisión, los derechos de radio, los derechos de las distintas televisoras, si hay exclusividad de una forma u otra. Cierto. Entonces, ganan por estos atletas que por la publicidad también ganan un porcentaje los dueños de equipo. Es decir, yo no lo tengo, cualquiera dirá que yo soy un resentido, lo tengo contra los dueños de equipo. No, yo no tengo contra los dueños de equipo. No, porque es un business, es un business. Es una empresa. A mí lo que me molesta es su hipocresía. Claro. Es la hipocresía que tienen los dueños de equipo, que se resguardan con la inocencia de decir que no saben determinados fenómenos que ocurren en los equipos y siempre tratan de tronar de una manera u otra al deportista. Sí. Y es más, te digo una cosa, si no saben lo que está ocurriendo en el equipo, son unos imbéciles, así de plano te lo digo. Finalmente hay algunos. Claro, si tú estás en un negocio, tú tienes que saberlo. Claro. Entonces, sí lo sabes, maestro, no me digas que no sepas. Lamentablemente, como tú dices, muchas veces en el deporte con este cambio, algunos quieren mostrar esa cara de bondadosos, de casi misioneros. Del padrino del pueblo. Sí, ¿verdad? Vamos a ayudar a nuestro deporte, pero la verdad es que es el negocio, ¿no? Ahora, esa línea tan indeleble, tan invisible, ¿verdad? El interés, el resultado y la preparación, pues uno tiene, como periodista, creo que tenemos la obligación también de señalar el esfuerzo y el sacrificio de gente, aún como por ejemplo en el caso de Rafael Márquez. Rafa Márquez tiene ya 37 años de edad. Para venir a jugar el partido 60, 70 minutos, tuvo que entrenar diariamente entre 8 y 10 horas. Que es lo mínimo que entrena un deportista de alto rendimiento. Someterse a ese sacrificio es verdaderamente tremendo, ¿no? Tremendo. Entonces, por lo tanto, pues sí, también tendríamos que ver ese otro lado, ¿no, Gilberto? Pero como verás, mira, el tema se va extendiendo.
Y ahorita nosotros nos quedamos con algo realmente valioso. Es cierto, ha cambiado el deporte, el concepto profesional está por encima, pero no podemos olvidar que el deporte siempre, el deportista siempre existirá y siempre estará allí presente, porque el resultado determina también el negocio y el ingreso para los grandes negociantes. Claro, claro. Así es de que todo... Pero lo fundamental de esto, es decir, a mi modo de ver las cosas, es ver el trasfondo y analizarlo fríamente. Es decir, sin caer en esos nacionalismos o esa efervescencia, que en realidad es una nube de humo que se le oculta al verdadero aficionado que todavía siente por su equipo. Y darle eso precisamente, pero sin hipocresía, Exacto, Gilberto. Yo creo que esta ha sido una conclusión. Yo te agradezco mucho, Gilberto, tu participación. Ojalá y vinieras más seguido a México, que es tu segunda casa, y yo pienso que debería ser la primera, mi querido Gilberto. Así es. Aquella época que vivimos en la afición ha sido inolvidable. Fueron unos años muy, muy importantes de enriquecimiento periodístico. Esa redacción yo la recuerdo con mucho cariño. Yo también. Sobre todo con gente como Víctor Cota León, Maestro Cota. Mi querido Adiel Bolio, que en paz descanse, pero que lo recordamos con tanto cariño, Tommy Morales. Realmente el periodismo deportivo en México tiene grandes íconos. Pero fíjate que hablamos de periodistas que han sido muy buenos, pero tuvieron un desarrollo en el siglo XX, cuando el deporte era otra cosa. El deporte era otra cosa. Ojalá y algún día hagamos una mesa aquí. Y pues bueno, amigos, les agradecemos mucho su atención. Y como siempre, Deporte al Desnudo estará presente en este tipo de temas que, como te das cuenta, Gilberto, muy pocos se tocan en la televisión comercial. De tal manera que agradecemos mucho su atención y pues les deseamos un feliz fin de semana, tanto futbolero como de fútbol americano, que está ahorita ya en camino, y que el aficionado mexicano está muy, muy interesado precisamente en esa competencia. Gilberto, nuevamente muchas gracias. Gracias a ti por invitarme. Y que tengas un feliz retorno. Gracias. Gracias, amigos. Buenas noches.